como ustedes pueden ver allí en la esquinita, una cajita feliz vale 249.000 bolívares. Bueno, y ahora verifiquemos en cuánto está la cajita feliz actualmente, casi un mes después. Sí que subió demasiado. Eso quiere decir que necesitas más bolívares y más dólares para comprar el mismo café en el mismo sitio un mes después. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y hoy estamos en un centro comercial que para muchos de ustedes que ven mis videos les parecerá muy conocido, porque ya estando en Venezuela les he grabado varios videos en este centro comercial, y me vine hoy para acá porque hoy quiero enseñarles cómo es que el gobierno venezolano pulveriza el salario mínimo, amigos. Y es que sí, hace pocos días atrás el gobierno anunció un nuevo aumento en el salario mínimo aquí en Venezuela, y en la mayoría de los países esto podría ser una buena noticia, pero aquí en Venezuela no. Es sinónimo de que van a aumentar todas las cosas, y ya eso lo sabe el venezolano común. Ya cualquiera se pone las manos en la cabeza cuando el gobierno va a anunciar un nuevo incremento en el salario mínimo, porque eso quiere decir que las cosas van a aumentar el doble, el triple, y ya les va a alcanzar cada vez menos su dinero. Y es que pasamos de tener un salario mínimo en 150.000 bolívares mensuales a 250.000 bolívares, amigos. El dólar hace menos de un mes se estaba cotizando en 50.000 bolívares por cada dólar. Actualmente, para el momento en que estoy haciendo este video, amigos, el dólar se está cotizando sobre los 80.000 bolívares. Y mucho del aumento del precio del dólar se debe al aumento del salario mínimo, porque con ese aumento siempre viene aumento en todo. Y es lo que vamos a estar comparando, porque justo hace un mes estuve en este mismo centro comercial diciéndole a ustedes cuánto alcanzaba un dólar en Venezuela, o 20 pesos mexicanos, que equivalían a un dólar, que eran los 50.000 bolívares que les estaba comentando. Entonces vamos a comparar imágenes de ese video con imágenes actualmente, y ese video lo pueden comprobar en mi canal, que lo subimos hace aproximadamente un mes. Y vamos a ver qué precios actualmente tienen las mismas cosas que estuvimos viendo en ese video. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bueno amigos, y vine aquí a McDonald's a ver cuánto estaba la cajita feliz. Y como ustedes pueden ver allí en la esquinita, una cajita feliz vale 249.000 bolívares. Bueno, y ahora verifiquemos en cuánto está la cajita feliz actualmente, casi un mes después, menos de un mes después de haber venido a grabar ese video. Miren, en esta ocasión la cajita feliz está en 301.000 bolívares. Bueno amigos, comparando el precio de la cajita feliz de hace un mes atrás, podemos decir que está mucho más barata ahorita, inclusive sacando la reconversión en dólares según el precio del dólar actual. Eso sí que no subió demasiado. Es ese combito que tenemos allí, amigos, 44.500 yuquitas más refresco. Bueno, ahora veamos si en Burger King subió o no subió el combo de yucas y refrescos que habíamos comparado en el video anterior. Bueno, ahora el mismo combo de yucas y refresco está en 103.000 bolívares, amigos. Es decir, subió de precio hasta en dólares. Sí que subió demasiado. Inclusive ahora hay que pagar más dólares para poder comprar el mismo producto. O sea, es una completa locura. Antes necesitabas alrededor de 86 céntimos de dólar para comprar ese producto, y ahora necesitas casi $1.30 para poder comprarlo. Bueno amigos, y aproveché de comer, me compré una pizzita y fue lo más barato que conseguí, precio calidad. Esta pizza pequeña para una sola persona con queso, jamón y anchoas cuesta 225.000 bolívares. Esos son casi $3, amigos, para comerse una pizzita, y fue lo más barato que conseguí en toda esta feria de comida. Superaba el precio pero el doble de cualquier cosa, como una hamburguesa, un plato de arroz chino por ejemplo, o cualquier otra cosa. Era el doble de lo que iba a pagar esta pizza. Como lo pueden ver, son 10.000 bolívares el ticket, y si lo extravías son 20.000. Bueno, una de las cosas que podíamos pagar 5 veces con $1 en Venezuela hace un mes era el ticket del estacionamiento del centro comercial en el que estamos justo ahora. Ahora veamos el precio de ese mismo ticket de estacionamiento. Y como ustedes pueden ver, subió 4 veces su precio, amigos. Antes estaba en 10.000 bolívares y ahora necesitamos 40.000 bolívares. Es decir, ahora necesitamos 50 céntimos de dólar para pagar el ticket del estacionamiento, cuando antes necesitábamos 20 céntimos de dólar. Miren, ahí está, 41.000, es el primer ítem que ven allí. El cafecito. Algo que comparábamos era el precio de un café en esta franquicia de Churromanía. Bueno amigos, no sé si lo pueden ver desde aquí, lo que pasa es que no me quiero acercar porque están los empleados ahí, no quiero que me regañen. Está el café que estuvimos comparando hace un mes en 75.000 bolívares.
Eso quiere decir que necesitas más bolívares y más dólares para comprar el mismo café en el mismo sitio un mes después. Una de las cosas que se ven en redes sociales acerca de la situación económica de Venezuela es que Venezuela es el único país que devalúa el dólar, amigos. Y es que ustedes lo están viendo con los precios que estamos verificando de hace un mes y con los actuales. Y es que así la mayoría de los negocios tenga dolarizado su producto, elevan el precio en dólares. O sea, es una completa locura esto y es único de aquí de Venezuela que eso suceda. Ahora, amigos, nos vamos a acercar a una tienda que estuvimos viendo que pone el promedio del dólar afuera en su fachada para que las personas puedan saber en cuánto están recibiendo el dólar ahí y sepan que si pagan en bolívares, a eso es que se lo van a recibir. En aquel momento el dólar lo estaban promediando sobre 47.000 bolívares hace un mes. Miren qué curioso esta tienda, se llama Bloomer Center y miren, aquí te ponen la tasa del día a cuánto están cotizando el dólar. Aquí están cotizando cada dólar por 47.000 bolívares y ahora lo están promediando en 80.000, y eso es para que ustedes comparen y sepan que realmente ese es el precio del dólar actualmente y no los estoy engañando. Esta era la tienda, amiga, se llama Bloomer Center y fíjense cómo ellos ponen su cartelito aquí que dice tasa del día en 80.000 bolívares. Puedes llevarte 2 brasier por $1 o aquellos hilitos de allá que están aquí también cuestan $1. Bueno, lo único es que si pagas en esta tienda en dólares, sí tienen los mismos precios de hace un mes porque los dos mismos brasieres están iguales en $1. Y este debería ser el ejemplo de todas las tiendas, amigos, porque si tienen los precios en dólares, ¿por qué tienes que subir el precio en dólares? O sea, es una total locura dolarizar un país y que además cuando aumente el salario mínimo en bolívares, tú aumentes los precios que tienes en dólares. O sea, como esta tienda lo puede hacer, yo creo que todas lo pueden hacer. Es una locura aquellas tiendas de que tienen los precios en dólares y aumentan también, o sea, es un desastre. Miren, y aprovechando que estoy pasando justo por esta tienda, a mí me encantan los productos Victorinox. Esta es mi tienda favorita. Aquí compro mis morrales, mis accesorios que uso para el viaje. Todo lo compro aquí. Tienen de todo de la marca Victorinox. Está increíble. Y está en este centro comercial aquí en Maracay. Me encantan todo lo que venden aquí. Lo quisiera comprar todo. Bueno, otra cosa que vamos a verificar es el precio de la entrada general en el cine. Hace un mes necesitábamos $1.64 para poder venir al cine. Bueno, llegamos a este cine de aquí. ¿El normal cuánto es? 82. Veamos cuánto necesitamos actualmente. Hola, ¿qué precio tiene la entrada? 98 para normal y la 3D 124. 98.000 la entrada general y la de 3D 124. Ok, vale, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, la entrada está en 94.000 bolívares. Es decir, prácticamente no subió mucho en bolívares, y en dólares, si la pagas en dólares, te sale hasta más barata que antes porque necesitas $1.12 aproximadamente en comparación con el $1.64 que antes gastabas en el cine. Así que en este caso hay ventaja. Bueno, en este negocio de comida que tengo justo aquí, antes, hace un mes, nos podíamos comprar 5 tequeños por 38.000 bolívares, que eso era menos de $1. Miren, tequeños de queso, 38.000 bolívares. Esto lo comemos mucho aquí en Venezuela. Ahora veamos cuánto nos cuestan los mismos 5 tequeños. Miren, los mismos 5 tequeños ahora cuestan 60.000 bolívares. Bueno, sacando la cuenta en dólares vemos que está exactamente igual. Sí que en bolívares subió de 38.000 a 60.000, pero sacando la cuenta en base al dólar, sí podemos verificar que está en los mismos 0.75 céntimos de dólar 5 tequeños. Así que por acá también mantienen el precio en relación al dólar. Otra cosa que estuvimos verificando sus precios era el de la barquilla de McDonald's. En ese momento podías comprar una barquilla sencilla de McDonald's por 46.000 bolívares, o lo que eran lo mismo 86 céntimos de dólar. Y como ven, amigos, miren, una barquilla de mantecado vale 43.000 bolívares, o sea, casi 50.000 bolívares, que vendrían siendo casi $1. Actualmente vamos a ver cuánto necesitamos. Bueno, como lo pudieron ver, necesitamos 66.000 bolívares. Sale un poquito más barata pagarla hoy que pagarla hace un mes, porque necesitábamos hace un mes 86 céntimos de dólar y hoy necesitamos 0.82. La diferencia no es mucha, pero es un poquito más barata. En bolívares sí que aumentó bastante. Bueno, amigos, y llegamos a las conclusiones del video. Lo que podemos concluir, y yo creo que ustedes todos los que vieron el video lo pudieron concluir, es que en Venezuela la distorsión de la economía es brutal, amigos. Aquí ni siquiera que se esté manejando el dólar, muchas tiendas
tiendas respetan los precios en dólares. O sea, aquí todo el mundo hace lo que quiere con la economía. Muchísimos negocios lo que hacen es aumentar los precios en bolívares, en dólares, cobran lo que quieren dependiendo de cómo esté la situación del país ese día. Y puedo decir que absolutamente todos los venezolanos ya estamos claros de que cuando el gobierno anuncia un aumento del salario mínimo, eso quiere decir que viene un aumento de todo. Y ya los mismos venezolanos, tú les preguntas qué piensan acerca del aumento del salario mínimo y lo que te dicen es que es una locura porque saben que van a aumentar todo. Aquí obviamente el más afectado es la persona que todavía gana en bolívares, que es una gran mayoría de los venezolanos, porque recuerden que el gobierno controla la mayoría de las empresas importantes del país, como de agua, de electricidad, la industria petrolera, siderúrgica, todo eso es controlado por el gobierno. Todas las personas que trabajan para el gobierno ganan en bolívares. Fíjense cómo pierde valor la moneda en tan solo un mes por simplemente anunciar un nuevo incremento del salario mínimo. O sea, esas son las personas que están pasando necesidades aquí en Venezuela, que no les alcanza el dinero para muchos, y los que todavía se salvan un poco es aquellas personas que ganan en dólares, que son los que trabajan para el sector privado, porque nadie quiere trabajar para el sector privado que le paguen en bolívares. Entonces, lo que han hecho las empresas para poder tener empleados en sus negocios, en sus industrias, es pagar en dólares. Obviamente no es un salario muy elevado en dólares, estamos hablando que aproximadamente ganarán unos 100, 200 dólares aproximadamente, dependiendo del trabajo, y también ofrecen comisiones sobre ventas y ese tipo de cosas. Y ese es el pequeño sector de la población que aún puede mover la economía y que aún mueve la economía porque gana en dólares. Amigos, si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió a ti y si este fenómeno ocurre también en tu país, si cuando aumenta el salario mínimo también aumentan muchísimo las cosas en este porcentaje con que aumentan en Venezuela. Quisiera saber eso en los comentarios. No me voy sin antes invitarte a suscribirte al canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones para que siempre te avise cuando suba un video nuevo. También te invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.